sobre lo que aconteció en el camino de Emaús. Pero tenemos una meditación un poquito diferente. Es algo que tiene que ver directamente con tu relación con Dios. Nosotros en nuestra vida siempre hacemos y actuamos sin tomar a Dios en cuenta. Yo quiero que esta noche, después de esta meditación, nosotros podamos comprender realmente qué posición jugamos nosotros en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a leer. Gloria a Dios. Dijo luego Dios: haya expansión, lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día, y la lumbrera menor para que señorase en la noche. Hizo también las estrellas. Aquí Dios nos está hablando de la creación. ¿Y por qué estos versículos? Porque yo quiero que ustedes vean y comprendan que Dios fue el que hizo los astros, no fue Satanás. Dios es el que tiene control de todo lo que nosotros vemos en los cielos, no es Satanás. Satanás quiere robarle la gloria a Dios, pero no puede. En nuestro mundo occidental esto ha sido cambiado enormemente, y todos nosotros, sin nosotros meditar mucho, pensamos que ver al cielo, a los astros, es algo satánico. Mas, sin embargo, Dios es el creador. Y por eso Dios lo dejó, para que supiéramos sus tiempos, sus estaciones. Pero Satanás, viendo el reloj inmutable de Dios que dejó palpable en los cielos, distorsionó todo para que nosotros no miráramos hacia ellos y comprendiéramos el plan de Dios para nuestra vida. Así dice en el Salmo 104:19: hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. La luna para sus tiempos. Quiere decir que el calendario de Dios es de acuerdo a la luna, no de acuerdo al sol. Así vemos nosotros cómo Dios arma toda su historia con un calendario, el cual nosotros occidentales hemos perdido de rastro. Y los orientales, por no seguir las convocaciones del Señor, también se han descarrilado en el tiempo. Dice Jeremías 8:7: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina. Escuchen esto: guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios. Vemos entonces de que la creación misma conoce los tiempos de Dios, pero nosotros hemos perdido el rastro. Pero el Señor quiere que esta noche tú comprendas y estés claro de cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los tiempos y cuándo su venida. Es una canción ya trillada que dice: nadie sabe ni la hora, ni los ángeles, solamente el Padre. Un hecho muy equivocado. Si lo sustentamos en la Biblia, Amós 3:7 dice: nada hará el Señor si no le deja saber antes a sus siervos, los profetas. Él se lo dejó saber a sus profetas, lo dejó plasmado en la Biblia, y nosotros nada más tenemos que leerlo. Yo siempre he sido lo que digo: la profecía, los profetas llegaron hasta Juan. Cualquiera que se crea profeta en estos días, mire bien, porque la Biblia lo dice claro: hasta Juan. De ahí en adelante simplemente se repite lo que ya está dicho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice en Job 38:32: sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos. Quiere decir que el Señor tiene control de todas
todas las constelaciones. Dios las maneja, Él las creó, Él le puso nombre. Y escuchen lo que le diré: las estrellas tienen nombre puesto por Dios. Inclusive, no importa en qué idioma, conservan su nombre original. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Lo que estudiamos astronomía, como yo les dije anteriormente, simplemente sabemos el nombre de 54, las más poderosas, las más potentes. Las demás las enumeramos con números y códigos. Pero el Señor dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Dios le llama a la estrella por su nombre. Todas tienen estrellas. ¿Quieren sorprenderse? En una noche oscura apaguen todas las luces y miren hacia el cielo. Se van a sorprender. No hay lugar, no hay hoyo que no tenga estrella. Todo tiene estrella, increíble. Dice en Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El día se me fue. Quiere decir eso, que desde el contexto de Dios, dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Quiere decir que el comenzar del día es en la tarde. Mismo el Señor lo plasma aquí. En Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo está escrito en los cielos. Toda la historia del Señor está escrito cuando cayó Goliat. Está escrito cuando se destruyó el templo. Está escrito cuando fue el diluvio. Está escrito cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Está escrito cuando vino el Mesías. Y está escrito cuándo vendrá. ¿Quién sabe cómo? Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol. He leído todos estos versículos para acabar, si hay todavía rastro de un sentimiento negativo hacia ver hacia los astros, pues Dios fue el creador. Quiero que tengan eso comprendido. ¿Por qué lo digo? Porque Dios quiere que tú conozcas sus tiempos. Más las personas se alejaron de la verdad y han descartado todo aquello. Satanás se adueñó de las constelaciones, le puso nombre, el nombre que quiso, le cambió todos los nombres. Pero Dios es misericordioso. Aquí vemos nosotros la historia de la creación. Y vamos rapidito a viajar desde el momento en que el Señor creó hasta el fin de los tiempos. Y yo hago esto porque constantemente me hacen preguntas que ya yo he dicho. Y lo hago de nuevo, y discúlpenme si piensan que soy insistente en esto, pero es que cuando uno habla, los inteligentes solamente se quedan con el 10%. Los muy inteligentes con el 20%. ¿No me creen? Yo les puedo preguntar de algo que yo dije hace 6 meses y ni se acuerdan del título. No es mucho lo que nos queda. Por eso a veces hay que insistir en esto. Somos humanos. En la creación, el Señor la hizo en 7 días. Así que vamos desde la creación al milenio a dividirlo en 7 sectores. Y aquí vemos en la parte de arriba, en una línea roja, los milenios. Para hacer un paralelo con la creación, abajo en línea azul, los días. Desde el año 0 hasta el 7º día. Pero esa no es la manera en que los hebreos, y digo hebreos porque así Dios le envió el mensaje, no comienza con 0. Ellos ven eso desde otra perspectiva. El comienzo es 1 y va con 2. Así vemos, el primer sector es el milenio 1, el segundo es el milenio 2. Pero el día 0 concuerda con el día 1. Y vamos a ver qué hizo Dios en el día 1.
luz y día y noche. El Señor en el día 1 hizo la luz y el día, la luz del día y la noche. En el día 2, división de las aguas. En el día 3, lo secó, tierra y mar. En el día 4, hizo el sol, los astros. En el 5, los seres vivientes, peces y aves. En el 6, el ser humano y animal. En el 7º, descansó. Y después hay un periodo y dice, fin. Ya. Sencillo el plan de Dios, pero nosotros no conocemos los juicios de Dios. Nos hemos perdido. Así vemos que en el milenio 1 sucedieron, dice el Señor, que para Él un día son 1000 años. Y podemos hacer perfectamente un paralelo con estas dos figuras. Así vemos que aproximadamente Abraham, desde el año 0, muchos teólogos lo llaman Annus Mundi, o sea, la edad del mundo desde la creación. Desde el año 0 a Abraham hubo 1956 años. Y quiero aclarar algo para los que son científicos. Vemos de que se encuentran fósiles y restos arqueológicos que datan de 24.000 años. Hubo algo antes de 24.000 años, porque supuestamente nosotros estamos aproximadamente en el 6º milenio, llegando al 7º. ¿Hubo algo antes? Decían de que el nombre de Neandertal era mucho más antiguo de los hombres que menciona la Biblia, como Adán. Quizás 20.000 años más antiguo. Sí, tienen razón. Aquí hubo civilizaciones antes del año 0. Me dirán, ¿usted qué está diciendo, hermano? Sí, es cierto, no lo voy a negar. Los científicos lo han comprobado y han tomado estos restos ahora que se puede hacer la prueba del ADN y muestran de que no tienen que ver nada con la raza humana. Parecen humanoides, pero no lo eran. Están los dinosaurios que hablan de tiempos pasados. No nos vamos a negar a la ciencia. La ciencia solamente dice Dios cómo hizo la cosa. Dios empieza a contar desde el año 0 su creación, su nueva creación. Abraham, 1956, después del año 0. Este es un cálculo que puede variar. Esto yo lo hice, ustedes lo pueden hacer también. Tienen la Biblia y empiezan a contar los años. Y seguimos. Entrega de la Torá en el año 2408, año en el calendario hebreo 6 de Sivan, Shabbat. La Torá se entregó un Shabbat en el 6 de Sivan, en el año 2408. Y vemos nosotros que avanzamos en la historia con eventos. Está Noé, que fue en el año 1666. ¿Por qué puse a Noé más atrás? Porque muchos no creemos en lo que dice la Biblia. Muchos piensan de lo que la Biblia dice es puro cuento, historias que no tienen sentido. Del que lee Noé dirá cómo las aguas pudieron subir tanto que cubrieron por varios metros el monte más alto. Eso es imposible. Así como también hablarán de que fue imposible de que Dios dividiera las aguas en el Mar Rojo y cruzara a su pueblo a través del Mar Rojo. Pero de esto hay pruebas. El pueblo de Israel salió de Egipto y en el Mar Rojo se encontró que al norte estaban sus enemigos, no eran los egipcios, los sirios, y cogió hacia el sur y fueron emboscados. Pero, dirán ellos, ya no hay solución. Cruzaron el mar, pero ¿cómo? Si eso era tan profundo. Desde un satélite se deja ver un puente que hasta el día de hoy permanece. Y esto fue descubierto en esta época, en el año de 1950 y algo. Encontraron una estructura en este lado de abajo, en el nombre de Cristo, sin inscripciones. Pero del otro lado encontraron otra pilastra igualita, pero con el nombre del faraón, Salomón, Egipto, y con nombres que relataban aquella historia. Luego los investigadores curiosos por satélite vieron esto. Este es el lugar donde se supone que el pueblo de Israel desembocó, y el Señor le dijo: pasa.
pasa por las aguas. ¿Qué encontraron los científicos? Encontraron unas estructuras que hacían ángulo de 90, cosa que la naturaleza no puede copiar. Nuevamente se empezó a tomar fotos y se midieron las dimensiones y coincidían justamente con los carros que todavía existen en museos. La rueda de 6 aspas que usaban los soldados. Pero encontraron algo curioso. La rueda de 4 aspas era la única que usaba el faraón. Cuenta la historia que el faraón salió a pelear con un dios, solamente lo que dice la historia secular, mas no volvió, nunca volvió, no se supo más de él hasta que los científicos encontraron su rueda justamente ahí, en ese lugar donde hacía el puente. Interesante, llamó la atención de muchos científicos a ver y valorizar nuevamente la Biblia. Es cierta la Biblia, no tiene fallo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Luego entonces vemos de que todo lo que es histórico en la Biblia tiene cómo probarse. Y el Señor es bueno, porque deja de que sus hijos hoy en día podamos ver para creer. Y el Señor tiene misericordia de nosotros. Nos da mucha datos de información para no dudar. Dice Malaquías 2:4: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esta es una profecía. Antes de Jesucristo se le decía al pueblo de Israel: nacerá tu sol de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Antes hablamos de los astros. ¿Y qué es ese sol de justicia? Le fue declarado a Daniel justamente cuando el Señor nacería, a través de ver los astros, de ver la estrella Rigel, que significa rey, Regulus, que significa rey, en los pies de la constelación de Leo, el león de Judá. Y la palabra dice: su cetro jamás se apartará de entre sus pies. Luego entonces, cuando el planeta Júpiter se une con el rey, es el rey justo. Daniel recibió esa profecía y se la pasó a sus alumnos, hebreos también. Así pues vemos que esta coincidencia, justamente con la promesa de recibirlo en un año nuevo, se dio justamente el 11 de septiembre del año 2 antes de nuestra era. Así vemos nosotros que, como leímos en antes, la constelaciones y el cielo cuentan la historia de Dios. Todo está escrito y no deja nada al azar. Y vemos en la creación un final, un fin. Y yo hablaba de esto con mi esposa, y yo sé de que compartirlo es bueno, porque las personas no tienen quizás digamos la visión de todo lo que viene por delante. Fin, día y hora que nadie sabe. Ese es el dicho que se ha difundido normalmente para decir la venida de Cristo, cosa que es falso. El día y la hora que nadie sabe es del fin, cuando termine el milenio. Y después del milenio hay algo, tiene que venir cielo nuevo, tierra nueva, y tenemos que habitar en la nueva Jerusalén. ¿Cómo va a ser si me dice que esta tierra, este cielo van a ser pulverizados, van a ser exterminados totalmente? Eso es lo que nadie sabe, ni el Hijo, solamente el Padre, ni los ángeles, nadie. ¿Cuándo va a ser eso? Pero eso es después del milenio. ¿Estaban claros en eso, verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que dice del Señor? Que nadie sabe el día ni la hora. Es justamente el día de su regreso. El día y la hora se expresaba en hebreo como Yom Teruah. Disculpe, como Yom HaKesed. Yom HaKesed quiere decir que es el momento donde uno miraba los astros y no había luna. Desapareció la luna. Y esa situación estaba en la tierra entre 24 a 48 horas. Yom HaKesed. El momento en que nadie sabe ni el día ni la hora en que la luna vuelve a aparecer. Y eso era lo que leímos al principio. La luna la hizo Dios para sus tiempos. Entonces ellos miraban la luna para saber cuándo comenzaba el mes que sigue. Estábamos en tiempo de nadie sabe el día ni la hora.
Y cuando aparecía, entonces se daba la voz, se soplaba el shofar y se declaraba año nuevo si era en Tishri, el mes civil, que da comienzo al año civil hebreo. La profecía de la segunda venida, el Señor no quiere que estén ignorantes de estas cosas. El apóstol decía, en cuanto a la venida del Señor ya no es necesario que les hable, porque todo está claro. Pero toda esa información se perdió. En Apocalipsis 12 lo deja claro: una mujer vestida de sol de justicia, sobre sus pies una luna nueva con una corona de 2 estrellas. Ella representa al pueblo de Israel. Más arriba está la corona, la constelación Berenice, que es una subconstelación de la mujer Betula, Virgo. Y vemos claramente que el sol, cuando está sobre ella, la viste de luz, pero tiene que ser de justicia. Ahí está el planeta Júpiter, no se ve muy bien, pero tiene que ser toda esa conjunción en un día de Yom Teruah, en un día que nadie sabe el día ni la hora. Eso se da una vez en la historia. Cuando le preguntaron a Jesucristo, ¿cuándo viene, Señor? En un día que nadie sabe ni el día ni la hora. En el día de Yom Makesé. ¿Sabe qué significa eso? Resurrección de los muertos. ¡Wow! Jesús viene en un día de resurrección de muertos. Ellos celebran la resurrección de los muertos y no saben qué significa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, en Mateo 16:12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, y miren esta situación, dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, o algunos de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora viene el versículo más controversial, el cual Satanás ha torcido para que las personas no vean la verdad de Dios. Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús le hablaba a Pedro y le decía, tú eres Pedro y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Él no hablaba de Pedro, él hablaba de la aseveración que acababa de hacer Pedro. ¿Y cuál era la aseveración? Volteamos hacia atrás para que esté claro. Dice así la aseveración. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, más atrás, gloria a Dios. Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la piedra. Que Jesús es el Hijo de Dios. Y sobre ese fundamento Él va a hacer su iglesia. Ese es la piedra. ¿Cómo sabemos de qué se refería a eso? Y vamos a ver ahora clarito. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló mi sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando del concepto de que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si está hablando con Simón, está diciendo mujer a ella. Está hablando ahora de la piedra, del concepto, no es de Simón Pedro. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, si yo estoy hablando contigo, yo te hablo en segunda persona, no en tercera. Así está claro de a qué se refería el Señor, del concepto de que Él es el Hijo de Dios. Y seguimos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataras en la tierra será desatado en los cielos. Esto se cumple para muchos cristianos que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón. Cada vez que tú oras al Padre en el nombre de su amado Jesús por alguna petición, allá en los cielos se contesta. Esa es la llave que el Señor nos ha dejado.
Y muchos de nosotros la tenemos en la mano y no sabemos y pensamos que nada más era para Simón Pedro. Cuando el Señor abre una puerta, es porque tú tienes la llave. Cuando el Señor cierra, es porque tú también cerraste. El Señor no te deja avergonzado, porque tú eres hijo de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Vean esto, interesante. El Señor le dijo, no digan que soy hijo de Dios. Por eso constantemente los endemoniados le decían, Jesús, hijo de David, hijo del Dios Altísimo. Él decía, calla, enmudece. Él no permitía que se dijera quién era Él. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, lo que a ustedes les he revelado, le era vedado a toda la humanidad. Desde ese momento el Señor reveló su plan de salvación, y aún muchos nosotros que hemos aceptado al Señor y leemos la Biblia, no podemos comprenderle, no podemos entender el plan de salvación de Dios, el cumplimiento de sus convocaciones y de sus fiestas. No lo podemos comprender. El Señor lo hizo para que tú entendieras bien lo que va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vemos nosotros en Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Vean, somos salvos por gracia, no por la obra de la ley. Mas el Señor dejó 7 convocaciones, que son sus fiestas, no las fiestas de los judíos, son las fiestas de Dios. El que quiere observarla, las observa. El que quiere hacerla, que las haga. Esto sí, yo le he dicho a ciertas personas, yo estoy observando y haciendo, porque hacerla no me va a llevar al infierno, pero no hacerla tiene consecuencias. Las fiestas del Señor, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este versículo yo se lo dije la vez pasada, lo que me costó poder entenderlo, que en una traducción más clara decía, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero, ese pero no es sino el cuerpo de Cristo. ¿Qué con eso? Es el que dice, el que puede juzgar qué hacer y no hacer. O sea, nosotros mismos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y sabemos cuando hacemos algo mal que desagrada a Dios. Yo estoy hablando de las convocaciones y yo quiero que tengan esto bien claro. Y voy a pasar rapidito. La primera convocación, Pesach, es Pascua. La segunda, Agamaxá, panes sin levadura. La tercera, Bikurim, primicia de la cosecha. La cuarta, Shavuot, fiesta de la semana. La 5, Yom Teruah, fiesta de trompeta. La sexta, Yom Kippur, día del perdón. Y la séptima, fiesta de la cabaña. ¿Por qué Jesucristo dijo que nadie sepa? Porque si se sabía, entonces Satanás se podía enterar del plan de Dios, el plan de redimir al hombre, y se hubiera enterado que a través de la fiesta del Señor podía pronosticar qué iba a pasar con el Señor. Por eso el Señor hasta ese momento no le fue revelado hombre alguno en el mundo, sino fue al apóstol Pablo que le fue revelado que esto todo era sombra profética de cosas buenas por venir. ¿Y de qué estamos hablando? De la fiesta del Señor. Levítico 23. Todo Levítico 23 muestra las fiestas que le agradan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No está muy claro. Ahora van a ver lo claro que está. Las 4 primero, Jesucristo las cumplió. Las cumplió
al pie de la letra, la cumplió a la hora y al segundo indicado y en el día exacto. Las 4 primeras. Las Pascuas las cumplió, los panes sin levadura, las primicias de la cosecha y la fiesta de la semana. Pero faltan 3 por cumplir. Fiesta de trompeta, día del perdón, fiesta de cabaña. Por eso es importante que tú, como hijo de Dios, conozcas bien sus tiempos, para que no seas sorprendido y el día que venga no te sorprenda como ladrón en la noche. Y vemos esto así: las Pascuas en un calendario hebreo, ya algunos sé que tienen calendarios hebreos, comienza el 14 de abril. El calendario hebreo comienza con el 1 de abril, religioso. Y así vemos, del 15 al 12 de abril del mismo mes, panes sin levadura. Día de las primicias, día después del Shabbat. Semana es el Pentecostés. Eso no tiene sentido, pero sí tiene sentido si lo relacionamos con los eventos y lo relacionamos con la vida de Cristo. Así vemos, evento, las Pascuas, ¿qué significa? Fue la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Panes sin levadura, salida de Egipto. Primicia, cruzada del Mar Rojo. Pentecostés, entrega de la Torá en el monte Sinaí. Estos 4 acontecimientos tienen sus momentos, sus épocas, sus fechas. Se cumplió a la fecha que el Señor predestinó. Falta cumplir en el Señor el sonido del shofar. El sumo sacerdote entra en el lugar santísimo. Eso es el cumplimiento histórico, eso ya se cumplió. Y cabaña, entrada en la tierra prometida. Estas 7 convocaciones tuvieron cumplimiento histórico. Ahora vamos a ver el cumplimiento mesiánico. ¿Cómo el Señor va a cumplir con la Pascua? ¿Qué fue eso? La muerte de Jesús en el madero. Panes sin levadura, ¿qué fue? Sepultura de Jesús. Las primicias, resurrección de Jesucristo. El Pentecostés, manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué significa Pentecostés? ¿Qué relación hay con este Pentecostés y la entrega de la Torá? Pues que desde el día de panes sin levadura, uno cuenta 50 días, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fue el día que Dios entregó la Torá en el monte Sinaí. Luego entonces, si nos venimos a la historia más moderna para los tiempos de Jesucristo, cuando Él resucitó desde la sepultura, cuando Él murió, se cuenta 50 días, entonces da el Pentecostés, o el día que el Espíritu Santo llenó a los cristianos en la tierra. ¿Por qué esto es importante? Porque hay 3 que están en rojo, que están por cumplirse. Si nosotros hubiéramos conocido qué sucedió en el antiguo, para los tiempos de Jesucristo, hubiéramos captado claramente qué sucedía con Jesucristo, cómo Jesucristo cumplió con todas esas convocaciones. ¿Qué falta por cumplir? Dice resurrección de los muertos, rapto. El 6º, día del perdón, segunda venida del Mesías, Zacarías 14:4, cabaña, la era mesiánica o milenio. ¿Qué dice Zacarías? Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Bien, esto pareciera no tener sentido. Yo estoy leyendo y yo sé que quizás no están captando muy bien. Le diré: Jesús viene pronto. Esto de Zacarías encierra un gran misterio. Cuando Él venga, el Señor, por segunda vez a tocar la tierra, el monte Moriah se partirá en 2 y algo sucederá, algo inédito, algo que todo el mundo ha estado esperando. Muchos morirán en aquel entonces.
2/3 de la población mundial. Y el Señor perdonará a su pueblo. Israel, en aquel entonces, será Israel. Él vendrá para el Yom Kippur. Entonces, así vemos en un panorama más grande que Pascua es liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, la muerte de Yeshua en el madero, y nuestra aplicación espiritual es arrepentimiento y fe en la sangre de Jesús. Pero nosotros vamos a pasar estos cuadros porque aquí dice pan sin levadura, lo que ya yo le he leído, y vamos a concentrarnos en esto, la fiesta del Señor, las 3 últimas. Ahora veamos lo siguiente. Cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo y se le entregó la Torá, pasaron 50 días. El Señor declaró en Levítico 23 que recordaran ese momento como el día de trompeta, el día cuando Él entregó la ley. Qué extraño. ¿Por qué no lo hizo en el día de Pentecostés? Pues el Señor te está dando el plan de salvación. Él separó las 4 primeras convocaciones y puso las otras 3 muy aparte. Y lo dijo en Levítico 23. En el mes séptimo harás convocación a son de trompeta. Y tú te prepararás, te limpiarás para recibir al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos. El primero de Tisri, día de trompeta, día de resurrección de los muertos. Sonarán las trompetas un primero de Tisri, en un día que nadie conoce el día ni la hora. Y en ese momento verán ustedes que nosotros, los que vivimos, seremos levantados y transformados en los cielos. Pero antes no pereceremos a los que murieron. Amén. Los muertos resucitarán. Ese es el día de la resurrección de los muertos, de lo que todos hablan y no saben de qué se habla. No está muy claro. Muchos ponen varios raptos y varias cosas que no entienden. Pues el Señor lo dejó claramente plasmado en su palabra. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. El Señor quiere que tú mires hacia el pasado para poder comprender el futuro. Aleluya. Dice, y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio, escuche el porvenir desde el principio y desde la antigüedad de lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Señor te está diciendo que todo lo que viene ya pasó. Que todo lo que está en el futuro sucedió en el pasado. ¿Quieres ver el futuro? Mira al pasado. Por eso el Señor te ordena a ti a que mires la fiesta del Señor, las convocaciones. Yo sé que eso es un tema muy largo, que será bueno tocarlo de nuevo para que quede bien claro. Pero el Señor nos ordena mirar hacia el pasado. Todo está claro. Y yo me sorprendo de lo claro que está. Hay fuego en mi corazón, porque lo veo claro. El Evangelio nunca yo lo había podido percibir, porque el Señor le plació un día mostrar su Evangelio, y lo va a hacer esta noche contigo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes de Jehová, las fiestas solemnes de Jehová no son de los judíos ni de los hebreos, de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días trabajará, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Son de Jehová, no de los judíos. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Somos occidentales, y por ser occidentales tenemos desventaja. Vemos nosotros con mucha aprensión cuando alguien celebra el Shabbat. Lo vemos raro. Pero si estuviéramos allá es lo más normal.
El Shabbat es el día de descanso, el día que eligió Dios para descansar de toda labor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el camino Emaús? Raro, ¿verdad? Ahora le explico. El Señor murió y pasó el tercer día. Y dicen que resucitó. Y dos hombres caminando a Emaús, tristes por todo lo que había sucedido, se le unió un tercero y le dijo: ¿por qué estás tan afligido? Dice: ¿tú eres forastero o no sabes, no estás enterado de lo que ha pasado? ¿Y qué ha pasado? Es este hombre que decía que era Salvador, que decía que era hijo de Dios, fue muerto. Y una mujer dice que lo vio resucitado, pero no ha aparecido. Y fue caminando, camino a Emaús, y él hizo como que iba a otro lado, y ellos le invitaron a comer, que se quedara. Y comiendo, él partió el pan y lo bendijo con la bendición que hizo Melquisedec cuando se encontró con Abraham. De ese momento se le quitó la ceguera de los ojos y se decía uno al otro: no ardía mi corazón cuando caminamos con Él. El Señor quiere que algo arda en tu corazón. Él quiere que tú puedas ver bien su plan, puedas ver claramente su venida, que no tengas duda. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Esta noche sucederá algo. Abría las escrituras. El Señor te abre las escrituras esta noche para que tú comprendas claramente el plan de salvación, sus tiempos. Él en ese momento les abrió las escrituras. Por eso yo digo: el Señor, yo no tengo de qué gloriarme. Tú me abriste las escrituras y lo veo muy claro. Yo quiero que mis hermanos lo vean tan claro o más como yo lo veo. El Señor quiere abrirte las escrituras esta noche para que tú te regocijes y no tengas miedo de la muerte, y no tengas miedo de las pestes, y no tengas miedo de la hambruna, porque tú comprenderás que Dios te ama. Tú comprenderás que Él murió por ti. Tú comprenderás que no tienes que hacer nada para justificarte, pues Él te justificó delante del Padre en la cruz. El Señor es bueno. Y dice que es un Shabbat. Y vamos a ver algo que va a trastornar quizás a más de 2 o 3, porque siempre hemos creído algo torcido, que no es. Aquí yo he expresado que no por ley, no por el cumplimiento de la ley, es que tú te salvas. El Señor las escribió en tu corazón. Estás bajo la gracia, y la gracia está sobre la ley. Las convocaciones son un mandato de las fiestas de Dios. No tienes que verlo como algo para cumplir, para ser salvo. Porque si tú te apoyas en tu esfuerzo para salvarte, te haces enemigo de la cruz. No podemos tratar de cumplir la ley para ser salvos. Y el Señor es claro en su palabra. Él nos deja plasmado y nos dice: ¿acaso seremos salvos por cumplir la ley? Porque por gracia soy salvo. ¿Esto significa que yo puedo pecar? No, sino que tienes que cumplir aún más con la ley. Decía un escritor judío ya muerto de mucho tiempo, dice: toda la Torá, todas las leyes, las 613 que tiene, se resumen en una sola, de la relación del hombre y hombre. No hagas a otro lo que odias que te hagan a ti. Ya. Como lo dijo Cristo, en 2 leyes se resume: amarás a Dios, tu Dios, sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Si tú haces esto, estarás sobre la ley. Pero ¿qué hay con las convocaciones? Y es lo que yo quiero que tengan claro. En las convocaciones el Señor mandaba a
hacer sacrificio de corderos para sus conmemoraciones. Quiero que tengan claro esto. No hay que hacer ya ningún sacrificio más, porque Él hizo uno para todos. Puedes observar las convocaciones y la fiesta del Señor y hacerlas, pero no hay más sacrificio, porque si no te conviertes en enemigo de la cruz. El Señor puso sus convocaciones para que no perdieras el tiempo de su venida. Y dice así, vean este escrito que está aquí. Tenemos del día 1 al día 50 de Pentecostés. Rosh Hashanah, día de trompeta en un lado. En el otro lado vamos a ver las convocaciones. Inspección del Cordero es el día 10. Día de perdón, Yom Kippur. Pascua es el día 14. ¿Sabe qué cae ese día? Sábado. Todos los calendarios judíos en el mes de Abid, 14 es Shabbat. No importa qué cae en nuestro calendario, el de ellos es Shabbat. Ahora, vemos que sucedió algo muy, pero muy grandioso. En el año 4000, algunos difieren de la fecha. 29, otro 31, otro 32. Eso no importa. Lo importante es esto, lo que le voy a decir. En el mes de abril del año 4000, bueno, tengo que decir la fecha, 29, otro dice 30, Jesús estaba con sus discípulos y es cuando fue ungido con ese perfume de nardos y les dijo: búsquenme a todos los discípulos y búsquenme un burrito que nadie haya montado. Así lo hicieron. Empezaron a hacer los movimientos. ¿Qué es el día 10? El día 10 es una convocación santa en toda la tierra de Israel, en donde el sumo sacerdote salía del templo de más de 3 o 4 kilómetros a la puerta de las ovejas, y 2 kilómetros más lejos donde estaban las ovejas, el sumo sacerdote buscaba el cordero de un año más perfecto. Todos los años hacían estas convocaciones para celebrar las Pascuas. ¿Qué sucede? El día 10 que sale el sumo sacerdote a buscar su cordero, en ese momento Jesucristo venía con sus discípulos. Más de 100,000 personas de todo alrededor de Israel se reunían en el monte del templo para esa conmemoración. Y siempre que venía el sumo sacerdote con el cordero, todo el pueblo daba voces. Cuando entraba el sumo sacerdote decía: bendito, hosana el que viene en el nombre del Señor. Y se hizo por 1000 años. Esto es una convocación. El Señor lo dejó plasmado para que tú no te perdieras de la venida del Mesías. Él hizo esto porque un día iba a venir el Mesías. Justamente en ese día. Efectivamente, cuando todavía el sumo sacerdote no había entrado y ya tenía el cordero, entró Jesucristo montado en aquel burrito, como dice Isaías 53. Y cuando Jesús dijo, bueno, aquí vamos, y entramos por la puerta de las ovejas, por donde tenía que entrar el sumo sacerdote, todos sus discípulos empezaron a decir: hosana, gloria en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todos a un solo sonido gritaban lo mismo, pero hacían calles con palmeras de olivos y pencas de palmas, de dátiles, que no podían ver quién caminaba. Y todos gritaban, pero el que caminaba era Jesucristo. Y los sacerdotes decían: dile a tu gente que se calle. Y ahí Jesús dijo: si ellos callarían, ciertamente las piedras hablarán. Porque han hecho esta convocación y han practicado 1000 años para esto. Hoy, para esto, más de 1000 años. Así nosotros, el Señor nos dice: practica el Yom Teruah, el día de trompeta, porque un día, después de más de 2000 años, Él vendrá. Amén. Si ellos supieran que ese era el día que iba a venir el Mesías, no lo hubieran sacrificado. Amén. Por eso dice: que nadie sepa,
no le había sido revelado a nadie hasta ese momento. ¿Cuál era la costumbre? La ley. El sumo sacerdote entraba y tenía 4 días para inspeccionar al cordero pascual y no encontrarle defecto. Jesús cumplió con eso. Durante el día 10, 11, 12, 13 fue examinado por los saduceos, los fariseos y todas las personas que tenían algún rango religioso, los caraítas y todos los demás. Jesús fue examinado. Fue el día 13 que se sentó a la mesa con sus 12 apóstoles. ¿Se puede ver el día 13? ¿Logran ver el día 13? El 14 es Shabbat. Cuando él hizo la última cena y se reunió, no era Pascua, era viernes. ¿Por qué? Porque el próximo día era el Shabbat. Ese día hizo la Santa Cena, partió el pan, dividió, tomó el jugo de la vid, dividió y dijo: uno de aquí me va a entregar. El que mete el pan conmigo, ese me va a entregar. Y Judas agarró el pan y se fue. No era Shabbat. Los 11 discípulos que quedaron pensaron: el Señor habrá hablado con Judas para conseguir algo, para comprar algo. Porque le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo ya. No era Shabbat, porque no se podía comprar ni vender. Era viernes. Judas agarró el pan y se llevó el pan con la levadura. En ese momento no era pan sin levadura, era con levadura. Y era para que se cumpliese la escritura, pues Judas agarraba la levadura y la sacaba. El Señor ordena hoy en día sacar toda la levadura de nuestras vidas antes del Shabbat, antes de participar de su santo. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que limpiarnos. Amén. Hay que prepararnos. Aleluya. El día 14, el día 13 en la tarde, él fue y lo llevaron a Ananías y a Caifás. Y los judíos, esa era la razón por la cual no querían entrar delante de la sala de juicio de Pilato, para no contaminarse, porque el próximo día era 14, era Shabbat. Fue ahí, justamente, en ese momento, el sumo sacerdote estaba haciendo lo suyo. Estaban sacrificando todos los corderos que venían de todas partes del pueblo de Israel. Muchos corderos, todo el mundo llevaba sus corderos para expiación. Pero el último para sacrificar era el cordero pascual. ¿Y qué sucedió? Cuando Pilato entraba y salía, las personas no querían entrar para no contaminarse. Y él daba la vuelta y miraba a Jesucristo y le dice: ¿que tú no has entendido que yo tengo el poder para quitarte o darte la vida? Y Jesús le dijo: no tuvieras ningún poder si no te hubiera sido dado de arriba. Y comenzó a temblar Pilato cuando escuchó eso. Y se le apareció su esposa y le dijo: oye, no tengas nada que ver con este justo, porque he tenido un sueño. Y más se desesperó y se sentó en su trono, el trono de juicio. En ese momento, cansado, confundido, declaró algo que al mismo momento el sumo sacerdote declaraba en el templo con el cordero pascual. Pilato declaró: no encuentro mal alguno en él. Lo declaró perfecto, como hizo el sumo sacerdote. El cordero de Dios fue examinado y fue encontrado perfecto, justo delante del hombre. Se cumplía la profecía. Y ahí vemos algo que sucedió. Gloria a Dios. Presionado por el pueblo, lo mandó a azotar Aleluya. y crucificar. El Señor quiere que esta noche tú tengas discernimiento de lo que es el pan y el fruto de la vida.
que tú puedas discernir el cuerpo de Cristo, porque Él sufrió en ese momento para que hoy tú tuvieras libertad. Él vino a romper con todos los moldes de todas las estructuras religiosas para librarnos, porque la religión nos encadena y no nos deja actuar libremente delante del Señor. El Señor quiere de que tú esta noche puedas romper tu cadena de todo dogma antiguo y mires a la cruz que Él murió por ti y dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Así vemos claramente que el Señor participó del pan. ¿Qué día? El día 13. Luego vino 14. Cuando Él murió, vino el 15, 16, 17. Agamaxar. Él resucitó. ¿Qué fue ese día? Sábado, domingo, lunes o martes. Todos los cristianos del mundo celebran domingo porque dicen domingo de resurrección. ¿Ya ven lo importante de conocer los tiempos de Dios? Por no conocer las convocaciones estamos ofendiendo a Dios. Estamos trabajando en sábado y en domingo hacemos lo que no debemos. Pero el diablo nos ha impulsado a hacer todas estas cosas para desagradar a Dios. Pero hoy el Evangelio será descubierto para muchos. Hoy la palabra del Señor te da sentido. ¿Y qué hay de esos 50? Desde ese momento, el 16, se empezaron a contar los hombres de cebada. Por 50 días, desde el 16 y el día 50, cayó el Espíritu Santo. Ahora, quiero que tengan esto claro. ¿Por qué el Señor separó el Yom Teruah de la entrega de la Torah? Porque primero iba a cumplir las primeras 4 convocaciones y separó la otra para las 3 últimas. Él quiere que tú no estés ignorante de lo que sucede. Por eso Él nos manda a nosotros en Shabbat a recordar ese momento para conocer sus tiempos y saber cuándo es su venida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero que ustedes estén conscientes de lo que está sucediendo. El mundo está ciego. Está ciego como si no existiera Dios. Está ciego como si no viniera nunca. El mundo sigue pecando y no le importa. Los tiempos son claros. El Señor dice, una vez que su pueblo sea constituido nación políticamente hablando nuevamente, una generación, no hay más. Y el pueblo sigue dormido. Si tú te acercas a Dios y te acercas a la Biblia, Él te hablará. Y podrás conocer como la grulla y la golondrina su tiempo y su venida. Por lo tanto, Él nos ordena, escuche, a celebrar siempre en memoria de Él el Shabbat. ¿Sabe de que el Shabbat y la conmemoración del pan sin levadura tiene que ser en Shabbat? ¿Sabe que ningún cristiano hasta la fecha de hoy que siempre dice en domingo lo ha hecho correctamente? Porque siempre ha sido en domingo. El día donde más idolatría y la tierra se viste de mal. Porque es el día que más desagrada a Dios, porque todos se empiezan a inclinar ante esa imagen. Hacen la Santa Cena ese día. Dios nos está hablando. Yo creo de que la palabra de Dios es clara. Ustedes pueden juzgarla en el sentido de que todo lo que yo diga, ustedes tienen que juzgarlo. Porque no pueden saber si lo que digo es cierto o falso si no lo juzgan. El Espíritu Santo está presente. Anoten, busquen en su casa, lean la Biblia en el nombre de Cristo y Él nos dará la verdad. Y toda la persona que se pare, yo siempre le he dicho, no importa, ustedes anoten, lean y oren a Dios. Los tiempos son malos. Pero ¿qué hacen en Shabbat las personas?
El día viernes limpian su casa, limpian su vestido, limpian todo. Van a los centros de comercio, compran y le dan a los pobres. Preparándose para el Shabbat, cumpliendo lo que dice el Señor. Yo estuve pobre y no me diste de comer, estuve con frío y no me abrigaste. El Señor quiere que tú comprendas esto. Yo he dicho de que el diezmo ciertamente es cosa del pasado, porque no hay ni templo, no hay ni alfolí, ni persona digna de recibirlo. No hay ningún levita bañado con el aceite de la santa unción. Pero los pobres, dice el Señor, siempre los tendrán con ustedes. Esa es la forma en que el Señor quiere que tú sepas. ¿Para qué te limpias? Los viernes, de toda impureza, de todo pecado, pídele perdón al Señor siempre, porque dice: nadie tome la cena indignamente, razón por la cual muchos de nosotros se enferman, están debilitados y mueren. Él nos manda a purificarnos toda la semana, todas las semanas, para el Shabbat, para practicar ese gran día que una vez será anunciado, suenen las trompetas y nosotros ya estamos listos, porque siempre lo hemos practicado. Así que vamos a repartir en conmemoración a ese gran momento que el Señor vivió con los apóstoles, diciendo: hacer esto siempre en memoria de mí. Si usted se siente mal, no es obligación que participe. Si se siente contento y quiere participar, no tenga miedo. El Señor es tu ayudador. El Señor te esfuerza. Muchos de nosotros, al tomar la Santa Cena, recibimos la sanidad y el milagro que siempre hemos esperado en toda nuestra vida. Algo grande está sucediendo en este momento. Estamos conmemorando aquel momento glorioso. Y dice el Señor en su palabra: haced siempre esto en memoria de mí. Y vamos a ver que las Escrituras se nos abrirá, y verás que tú tienes también una llave, que cuando nosotros delante del Señor actuemos correctamente, dice: si tú eres mis hijos y permaneces en mi palabra, pide lo que quieras y os será hecho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Vamos a ponernos de pie, porque vamos a participar. Antes que todos estén listos, gloria al Señor. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Ahí donde está usted de pie, trate de hacer lo que dice la palabra, de discernir el cuerpo y la sangre. Jesucristo fue planificado para hacerlo así. En el día correcto, en la hora exacta se entregó. Y dice: Él no probará más del fruto de la vid hasta cuando Él venga en su reino, en el reino de su Padre. Aleluya, gloria a tu nombre, glorifícate, Señor, porque tú quieres, Padre Santo, develar tu verdad, porque tú quieres, Señor, acercarte a los hombres, Señor, y que no te tengan miedo. Muchos quizás aquí no se han querido acercar por temor, Señor, porque tú, cuando diste la Torá, muchos quizás murieron de miedo al escuchar tu voz, mas tú lo resucitaste. Por eso llamaste aquel día, día de resurrección, resurrección de los muertos. En conmemoración, Señor, tú nos has dicho que hagamos siempre esto en memoria de ti, en ese día. Así como Melquisedec bendijo el pan delante de Abraham, así como tú lo hiciste, Señor, en el camino de Maús, así como lo hiciste, Señor, en aquel aposento, Señor, con tus 12 apóstoles. Y así dice el Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, en Lucas 22, 19, y tomó el pan y dio gracias,
y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Aleluya. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de todos los pecados. Participemos. Hace más de 2000 años, Señor, nos diste esta ordenanza. Te fuiste y nos dejaste aquí, Señor, y nos enviaste 50 días más tarde, tu Espíritu Santo. Pero tú, Señor, sigues esperando el día en que nos encontremos de nuevo, en donde tú vuelvas a gustar del fruto de la vid, mi Dios. En aquel día tú sabías qué tenías enfrente, Señor, y lo que tenías que sufrir. No le temiste al látigo, no le temiste a la cruz. No, Señor. Tú nos diste el ejemplo. Gloria a tu nombre. Lo que más sufriste tú, Señor, fue el abandono del Padre. Esa copa amarga que dijiste: si es posible, pasa de mí. Pero hoy conmemoramos, Señor, este momento grandioso en donde tú, Señor, afrontaste al mundo entero, Señor, y te dejaron solo, Padre Santo. Tú solamente, mi Dios, ahí en el Calvario pagaste nuestras culpas. Todos salieron huyendo, Padre Santo, por temor, mas tú, mi Dios, tú prevaleciste, Señor. Descendiste, Padre Santo, debajo de la tierra y predicaste tu palabra por 3 días. Y luego resucitaste, Señor, y apareciste a muchos. Y tú prometiste, Señor, que tú, así como te vieron ir al cielo, tú regresarás por tu pueblo. Ahora, Señor, en este momento, conmemorando aquel episodio, Señor, te pedimos que nos llenes con tu Santo Espíritu. Queremos un Pentecostés esta noche.